Ya. Bueno, buenos días. Es un gusto que tengamos acá a tantos integrantes de la red Convergencia para la Acción. Y para comenzar en esta breve reunión, damos paso a María Estela Ortiz. Ella va a hacer la introducción de en qué consiste y la explicación en qué consiste este trabajo. Gracias, Sergio. Bueno, quiero agradecer a todos los congresistas y no congresistas que están. Hemos invitado, además del grupo parlamentario que es parte de la red, a los líderes, a un líder mínimo por cada país o a dos donde no hay parlamentarios con el objeto que puedan participar en esta reunión. Hemos querido, como Convergencia para la Acción, hemos queremos darle un impulso muy significativo a todo lo que es incidencia política. Y desde ese punto de vista, revisando, haciendo un análisis de lo que ha estado pasando en los países, no solo de Convergencia, sino también en los países, nos hemos dado cuenta que, o hemos más bien confirmado, la importancia que tienen los congresistas en su rol político de incidencia y cómo han logrado en algunos casos, más allá de lo que nosotros hemos realizado, poner temas en discusión nacional e incluso internacional. Un ejemplo, la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de México, la presidenta de la comisión, que está hace unas 3 semanas insistiéndole al gobierno que no se va a aceptar que no crezca el presupuesto de niñez. Ahí hemos hablado con México, ellos están tratando de tomar contacto con ella para poder ver si la incluimos o si incluimos más gente, etc. La verdad es que nosotros le escribimos a toda la red hace unas 2 semanas la importancia que estábamos viviendo como humanidad y lo que estaba pasando y los llamados que teníamos, en los cuales teníamos relación directa con una de las líneas estratégicas en las cuales estamos trabajando. Para los que se están integrando recién a la red, que hay 1 o 2 personas, decirles que nuestro rol y por los que fueron invitados ustedes precisamente para poder hacer incidencia política en primera infancia, especialmente en los primeros 3, 4 años, en los diferentes estados, con el objeto de avanzar con políticas permanentes y con inversión acorde a la importancia que tiene la primera infancia en cada uno de los países de nuestra región, entendiendo la gran inequidad que existe. Sin embargo, y en ese ámbito, poniéndonos de acuerdo con los organismos de Naciones Unidas y las fundaciones durante el primer año, mientras armábamos Convergencia, la red de líderes, vimos que era fundamental trabajar 2 temas, migraciones y aire limpio, porque son 2 temas, y los discutimos con las agencias de Naciones Unidas y con fundaciones dedicadas al tema, que en ese momento no estaban siendo abordados con fuerza en la región, ni por UNICEF, ni por estos otros organismos. Desde ahí que comenzamos con los líderes a trabajar, incluso tomamos decisiones cuando se lanzó la red aquí en Chile, y hoy día queremos retomar con fuerza y energía todo lo que tiene que ver con incidencia. Es por eso, no me quiero alargar, por favor que alguien me avise cuando llegue los 5 minutos, es que nosotros le hicimos llegar 2 llamadas urgentes, la verdad. Uno el secretario general de Naciones Unidas, que insistía que la humanidad está viviendo un momento dramático y que si no actuamos hoy va a ser tarde. Y eso tiene que ver con la conjunción que se implica el calentamiento global, dentro de los cuales está el tema de la contaminación, que sabemos que no depende en muchos casos de las personas, sino que este es un problema político, un problema del modelo de sociedad en la cual la humanidad está inserta hoy día, que tiene que ver, entre otras cosas, con el individualismo y aquí hay un tema que tiene que ver con las empresas, y por lo tanto esta es una pelea que es larga, y sobre eso nosotros queremos discutir. Después, digo 2 cosas. El llamado, y les pido que la lean, y si no les ha llegado, se los volvemos a llegar, a entregar el cierre del 48 periodo de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde la alta comisionada se refiere a lo mismo, pero además lo del Comité de Derechos del Niño, que ya a mediados, la 3ª semana de septiembre, hace llegar a todos los países una nota conceptual
para hacer un comentario general nuevo sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial énfasis en el cambio climático. Esto a nosotros nos entrega una responsabilidad política en la cual necesitamos hoy día con más fuerza que nunca trabajar con ustedes. Por eso te paso la palabra, Sergio, para que Sergio está reemplazando a Carolina, que tuvo un problema, y él iba a estar de todas maneras en la reunión y va a ser de moderador de esta reunión. Oye, espero poder, sé que nunca llegaré a poder reemplazar a Caro, pero bueno, ella tuvo un problema, sí me olvidé decirles, así que bueno, para continuar vamos a escuchar a dos personas que es un orgullo que sean parte de la red. Vamos a escuchar a Leandra del Ponte. Ella es ingeniera, ha sido diputada federal 2 veces, ya 2 veces en Brasil, de donde es originaria, y tiene el periodo, y ha sido reelecta hasta el 2023. Pero lo más importante es que preside el Frente Mixto para la Infancia dentro del Congreso. Leandre va a hablar en portugués, nos va a hacer una presentación, le vamos a pedir que fale despaciño para que podamos entender todos los que no hablamos portugués, pero después cuando tengamos el video grabado vamos a hacer subtítulos con ellos. Así que Leandre, para usted, cuando quiera empezar, tiene 15 minutos para exponer. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para poder estar nesta manhã junto com vocês. É uma alegria poder participar da rede e, principalmente, a gente poder tentar contribuir com as ações em defesa da primeira infância. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação com vocês para a gente poder ser um pouco mais dinâmico e vocês poderem acompanhar melhor o nosso trabalho aqui. Compartilhou? Está perfeito. Sim. Perfeito. Bom, então, eu me chamo Leandra Del Ponte, sou deputada federal já pelo 2º mandato, aqui pelo estado do Paraná, sou do Partido Verde e desde 2019 sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância do Congresso Nacional. O que é a Frente Parlamentar da Primeira Infância? É um conjunto de parlamentares, deputados e senadores que estão comprometidos com a defesa da primeira infância aqui no Brasil. Hoje somos mais de 250 parlamentares e dividimos a nossa frente em 5 regiões. O Brasil é um país continental, com realidades distintas, né, com muita diversidade. Então, cada região tem uma realidade diferente das demais, né? E a Frente Parlamentar, ela surgiu aqui no Brasil com o objetivo de aprimorar a legislação a partir da Constituição Federal de 88, que traz como uma das suas cláusulas pétreas que a criança e o adolescente é prioridade absoluta. No ano de 90, foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata do período de 0 a 17 anos incompletos. E, neste período, há muita distinção pelas fases da idade. Então, começou a se estudar uma legislação para que pudesse aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo a importância que tem os primeiros anos de vida na vida do cidadão, né, do ser humano, em especial da principal fase de desenvolvimento, que é a da gestação até os 6 anos de idade. Então, essa frente surgiu com esse propósito, para que pudesse trazer ao Congresso Nacional mais subsídio, para que a gente pudesse apresentar proposições em defesa da primeira infância, o que aconteceu quando foi apresentado o projeto de lei que ficou conhecido como Marco Legal da Primeira Infância. E tenho que registrar aqui a importância que teve nesse processo
o deputado Osmar Terra, que foi até recentemente nosso ministro da Cidadania. O Marco Legal da Primeira Infância é considerado uma das leis mais importantes do mundo, porque traz muitas evidências científicas que puderam ser incorporadas na lei. Ele foi sancionado em 2016, sem nenhum tipo de veto, na sua integralidade. Aqui estão as coordenações que eu falei para vocês, da Frente Parlamentar, e a Frente Parlamentar, ela atua em 5 eixos, em especial, para que a gente possa fazer com que a lei possa sair do papel e transformar histórias de vida. O primeiro eixo é a implementação da lei, a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. O segundo eixo é a intersetorialidade, fazer com que todos os setores, todas as áreas possam trabalhar de forma unida. O terceiro eixo é a interinstitucionalidade, juntar legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil. O quarto eixo é a questão do orçamento. Não se pode pensar em políticas públicas sem destinar recurso. Quando se fala em prioridade absoluta, só se mostra que é prioridade absoluta a partir do momento que no orçamento também a primeira infância é uma prioridade. E o quinto eixo é o monitoramento, porque também de nada adianta ter recurso e não avaliar os resultados. Ninguém consegue medir aquilo que não é monitorado. Então, esses são os eixos que a gente trabalha na Frente Parlamentar. E toda história tem um começo. E a lei nossa também, para a primeira infância, tem um começo. E ela diz no seu artigo 11 que as políticas públicas deverão necessariamente ter componentes de monitoramento, coleta sistêmica de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta de serviço à criança e a divulgação do resultado. Mas no artigo 2º no parágrafo 2º desta lei, deste artigo, diz o seguinte: a União informará à sociedade a soma de recursos aplicados no conjunto de programas e serviços para a primeira infância, e o quanto que isso representa em formas percentuais, não somente no que é aplicado a nível federal, mas também nos entes federados, Estado e municipalidade. Então, nós, olhando para a necessidade da implementação do Marco Legal da Primeira Infância, começamos a buscar mecanismo para que a gente pudesse garantir recursos necessários para executar as políticas da primeira infância. Porém, quando fomos solicitar ao Tribunal de Contas da União qual era a quantidade de recurso aplicado pelo governo federal em políticas para a primeira infância, recebemos como resposta que não existia transparência no orçamento da União do qual pudesse se extrair essa informação. Era muito difícil olhar para o orçamento e enxergar as ações em que a primeira infância era contemplada de forma exclusiva, ampliada ou geral, né? Que outros programas que também contemplassem a primeira infância. Aí, a partir daí, fizemos uma ação conjunta com os tribunais de contas dos estados para pedir que eles orientassem os governos dos estados e os governos municipais que na prestação de conta anual pudesse indicar no orçamento quais dos valores que estavam nas prestações de contas eram referentes a políticas de primeira infância. Foi um caminho longo, porque descobrimos, inclusive, que aqui no Brasil nós também não tínhamos mecanismo para acompanhar a execução orçamentária. Então, levamos como uma prioridade da nossa frente parlamentar
aqui no Brasil, o orçamento para as crianças. E isso tem um ciclo aqui no Brasil, que ele começa pelo plano plurianual, que é um programa, né, um plano para os próximos 4 anos das legislaturas sequentes. Então, em 2019, quando foi elaborado o plano plurianual de 2020 a 2023, nós fizemos uma indicação que foi encaminhada ao governo federal através da Casa Civil para que a primeira infância pudesse ser uma das prioridades deste plano plurianual para 2020 e 2023. E recebemos como resposta que, além do governo acatar a nossa sugestão, a primeira infância seria a prioridade número 1 do Brasil. Então, tivemos uma vitória. No papel, nós já tínhamos o compromisso. Então, a nível federal, a partir de 2019, o tema se tornou uma prioridade. Foi incluído no PPA. E uma das primeiras ações concretas desta ação que fizemos no plano plurianual foi a aprovação do novo Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Educação aqui do Brasil. E o governo federal, neste novo Fundeb, que agora é constitucional, não é mais uma lei ordinária, está na Constituição, ele colocou mais recursos por parte federal para distribuir aos entes federados municipais. E esse recurso a mais, nós conseguimos convencer o parlamento e o governo federal que fosse investido exclusivamente na educação infantil. Então, foi uma grande vitória efetiva que agora está sendo regulamentada aqui no nosso país. Também, neste ano de 2021, nós aprovamos recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que coloca as metas do governo para o ano seguinte, para o orçamento de 2022. E nós conseguimos incluir dentro da lei que as políticas para a primeira infância, elas não seriam passíveis de contingenciamento. O que significa isso? Significa que todo o orçamento da União, ele pode vir a ser cortado, contingenciado, represado. Porém, por essa lei, as políticas de primeira infância não poderão ser contingenciadas. Uma vez aprovado o orçamento destinado aos programas de primeira infância, eles deverão, sob pena da Lei de Responsabilidade Fiscal, ser implementados e esse valor precisa ser executado. E também, por conta dessa aprovação lá de 2019 do Plano Plurianual, o governo federal precisou lançar, elaborar uma agenda transversal multissetorial para a primeira infância, que é um instrumento que foi previsto no Plano Plurianual para viabilizar a identificação e a priorização dos programas de execução orçamentárias das ações governamentais voltadas para a primeira infância. Uma outra conquista que eu acredito efetiva, porque a partir de agora a União precisará apresentar na sua prestação de contas para o Tribunal de Contas da União os programas que se referem à primeira infância. A partir do orçamento do ano que vem, eu acredito que nós teremos avançado, pelo menos na parte organizacional do nosso orçamento. A partir daí, nós teremos uma clareza de quanto será investido nas ações de primeira infância e o quanto que isso representa em termos de percentuais sobre o orçamento global da União. Mas a gente sabe que é nos municípios aonde as pessoas vivem e aonde deve ser pensado o pleno desenvolvimento.
E é pelos municípios que nós precisamos que o marco legal da primeira infância seja implementado, né, localmente. Então, em 2020, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, em parceria com a Rede Nacional Primeira Infância e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lançou um programa para as eleições municipais, porque a nossa luta pelas crianças precisa começar pela vontade política daqueles que querem governar as nossas cidades. Então, lançamos, durante as eleições, um compromisso para os candidatos amigos das crianças. Eles foram convencidos a colocar em seu plano de governo partidário, na disputa das eleições, as ações voltadas para a primeira infância. E se fossem eleitos, o compromisso de desenvolver a nível local uma política para a primeira infância como prioridade. E o Legislativo Municipal também foi fruto da nossa ação da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, porque são nas câmaras de vereadores que são aprovados, que precisarão ser aprovado o Plano Municipal da Primeira Infância, que eu falarei na sequência, e os orçamentos das políticas voltadas para a primeira infância no âmbito local. Então, a mesma prioridade que nós estabelecemos a nível nacional, que seria, primeiro, elaborar o plano plurianual com os objetivos de atender a primeira infância, a lei de diretrizes orçamentárias, onde estabelece as metas que nós queremos para aquele ano de exercício fiscal. E a LOA, que o orçamento anual também tivesse contemplado com recursos para a primeira infância. Então, nós criamos... André, si vamos terminando, sí, un minuto más, sí, por favor. Estou terminando. Então, nós criamos, dentro da Frente Parlamentar, o GT do Orçamento, que é constituído por instituições e pelos ministérios. Para quê? Para que a gente possa fazer esse trabalho no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Nós elaboramos uma nota conjunta e encaminhamos para todos os prefeitos que se elegeram e iniciaram o trabalho esse ano, falando da prioridade que tem a primeira infância, e também mandamos para os legislativos, para as câmaras de vereadores, para que eles pudessem incluir o orçamento criança dentro das suas legislações. E esse trabalho que nós fizemos foi recomendado pelos membros do Tribunal de Contas de todos os estados brasileiros. Com o apoio da Rede Nacional Primeira Infância, nós estamos ajudando aqui no Brasil os municípios a elaborarem seus planos municipais da primeira infância, porque nós entendemos que aqui no Brasil nós temos um problema, que é a falta de continuidade das políticas públicas. Nós queremos que a primeira infância seja uma política de Estado e não apenas uma política de governo. E o instrumento que pode transformar a primeira infância em uma política de Estado são os planos municipais. E eu quero só lembrar que aqui no Brasil, para encerrar, nós tivemos uma grande ação que nos ajudou em todo esse trabalho, que foi o Pacto Nacional pela Primeira Infância. No meu entendimento, a maior estratégia de articulação interinstitucional em defesa dos direitos e do desenvolvimento pleno das nossas crianças brasileiras. E aqui a gente sempre fala, né, que a gente precisa mudar o começo da história para mudar toda a história. Obrigada pela oportunidade no mês da primeira infância, que foi o mês de agosto aqui no Brasil, nós tivemos uma oportunidade de, através da Fundação Van Leer, poder fazer essa projeção não só no Congresso Nacional, sobre a primeira infância ser uma prioridade, mas em diversos monumentos aqui no Brasil. Então, muito obrigada, fica aqui os nossos contatos, se vocês quiserem mais alguma informação. Obrigada, Estela, e obrigada, Sérgio, pela paciência no tempo. Tentei falar mais devagar para que me compreendessem.
No, por favor, excelente la exposición en esta reunión de altísimo nivel con diputados y con legisladores de distintas partes de América Latina, muy ilustrativo, y ya tendremos tiempo después de hacer algunas preguntas y comentarios. Ahora, por favor, le damos paso a nuestra siguiente expositora, Katia González. Ella es de Paraguay, es abogada, es docente en distintas universidades de su país. Y además ha sido parlamentaria o es parlamentaria hasta el 2023, ha sido electa hace poco, y es presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Así que, Katia, por favor, tienes el tiempo y muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, buenos días. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Tanto tiempo, a algunos ya les conozco, a otros les estoy conociendo, así es que, bueno, encantada de compartir. No sé si se ve mi pantalla. Ok, empiezo entonces. Bueno, en realidad el Paraguay, nosotros también integramos el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Este es un grupo, ¿verdad?, que se inició en el año 2018, donde decidimos dar vida y continuidad a este Frente Parlamentario, que es un movimiento suprapartidario conformado por diputados y diputadas que se comprometen con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, y proponemos una acción permanente articulada entre el Congreso y la sociedad civil. Esto tiene una resolución, ¿verdad? Nosotros estamos realizando una coordinación de actividades con la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. También hemos señalado alianzas estratégicas con el Ministerio del Ramo, que es el de la niñez y la adolescencia, para coordinar fundamentalmente trabajos en favor de la niñez paraguaya, de manera a conjugar y poder disponer de un solo canal de comunicación con un criterio técnico. El objetivo específicamente en esta pandemia, porque fue más o menos lo que me pidió Estela, nosotros no dejamos de hacer incidencia política e intentamos utilizar algunos canales para, digamos, no dejar invisible a todo el sector de la niñez y la adolescencia. Hay que señalar y agradecer un poco a Leandre y decir que en el Paraguay no tenemos ley de primera infancia, es decir, todavía estamos trabajando articuladamente desde los 0 hasta los 18 años, ¿verdad? El objetivo del observatorio llamado Alerta Niñez básicamente fue determinar el estado de respuesta del Paraguay a las recomendaciones sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la labor parlamentaria en lo que atañe al control sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de los derechos de niños y adolescentes, así como promover fundamentalmente un orden en la producción legislativa en aquellos temas identificados como prioritarios. Entonces definimos un programa que incluyó el primer semestre del 2021. Entre otras actividades, previmos la revisión de la Convención por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los proyectos legislativos que son producidos desde la gestión del Congreso y que guardan relación con este instrumento internacional de manera tal a hacer incidencia política. Utilizamos una metodología donde básicamente creamos mesas interinstitucionales para que los proyectos que salgan del Congreso no sean proyectos aislados de la realidad, no solamente de la realidad cotidiana de las instituciones que deben implementar estos proyectos, sino además de la ciudadanía y del presupuesto. Tenemos una página web, un observatorio, trabajamos en alianza estratégica con el Centro de Estudios Judiciales y UNICEF, que fue básicamente el que financió todo el observatorio. Tuvimos una metodología, participamos en un proceso de elaboración del diagnóstico para determinar la estrategia de abordaje, la revisión de la convención, la revisión de los proyectos legislativos producidos en el Congreso, la identificación de necesidades y prioridades legislativas, la elaboración de un documento de divulgación de datos, la socialización de los resultados, etc. Tenemos esta plataforma virtual que tiene justamente el relevamiento y análisis de datos, la elaboración de un prototipo, de un modelo lógico de plataforma de gestión e información, la socialización de este prototipo, la programación de la plataforma y el informe técnico y el traspaso de esta. Acá tienen el link. Ustedes hoy pueden ingresar en la página web de la Cámara de Diputados para encontrar en una pestaña
que les va a llevar a este monitoreo legislativo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También hicimos otras incidencias políticas, justamente en alianza con la red, ¿verdad? Donde en pandemia firmamos un compromiso a través de el Ejecutivo, fundamentalmente, donde se pretendió 7 puntos básicamente garantizando el acceso a la información, a los servicios sanitarios, que salvan vidas de mujeres, niños y adolescentes. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Y varios, obviamente, este compromiso que firmó el Paraguay también ha sido firmado por otros países y veo que están también algunos de ustedes en la firma, ¿verdad? Suscribimos un acuerdo de cooperación también con el Ministerio de la Defensa Pública con el objetivo de encaminar esfuerzos en la protección integral de los derechos de nuestros niños. La defensa pública es básicamente la que se encarga de toda la representación de los niños en los procesos judiciales. Acá podemos ver, ¿verdad? Estuvo presente esta alianza, no solamente tuvo como actores a los integrantes del Congreso Nacional, acá le tenemos al ministro de Educación, le tenemos a varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de la Defensa Pública. Intentamos que esta articulación realmente sea de los 3 poderes del Estado, porque es la única manera de conseguir una estrategia exitosa. En cuanto a la compilación y recomendaciones sobre la infancia y la adolescencia que genera compromisos legislativos en el Paraguay, esto ustedes van a poder encontrar en nuestro observatorio. Pero es importante que el artículo, el órgano, la recomendación del comité y finalmente el comentario, hoy lo tenemos sistematizado. Hablamos, por ejemplo, ya una recomendación generada por el comité en el año 2010 que recomendó justamente al Paraguay que fije la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para niñas como para niños. Esto fue, digamos, cumplido por el Paraguay a través de la sanción de la ley 5419. El Comité de los Derechos del Niño y otras organizaciones internacionales y todas las relatorías de las Naciones Unidas hablan, digamos, de la discriminación. Esto genera una serie, digamos, también de reacciones en el Paraguay, ¿verdad? Hablamos de una sociedad también muy conservadora, ¿verdad? Todavía nosotros no pudimos cumplir con esta recomendación, pero estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y acá, bueno, podemos ver otros, como por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales, que es la asignación mínima para la infancia del 7% en el presupuesto general del Estado. Esto también se está valorando positivamente los esfuerzos que está realizando el Paraguay, pero nosotros, así como en Brasil se pudo hacer una incidencia política de un desglose para ver cuál es la inversión exacta que se realiza en materia niñez, nosotros en el Paraguay todavía no hemos y no determinamos en el presupuesto porque estamos en iguales circunstancias en el sentido de que no podemos tener hoy unas estadísticas que nos hablen no solamente de la inversión global del Estado paraguayo, sino también de la inversión local. Hablamos del derecho a la supervivencia, de los derechos a la identidad, a la nacionalidad, de los traslados o retención ilícitos, del derecho a ser oído. Hay una serie de recomendaciones que hoy fueron sistematizadas y que a partir de ahí podemos nosotros generar realmente un trabajo legislativo serio que apunte a un compromiso determinado en lo que hace a nuestra infancia y adolescencia. Me quedo por aquí para poder cumplir el tiempo que determinaron los compañeros y también para poder escuchar las preguntas, consultas, etcétera. Muchas gracias, Katia, por la exposición muy ilustrativa. Bueno, hemos escuchado 2 experiencias muy relevantes, la de Brasil y la de Paraguay. Y bueno, un poco el interés de esto es que podamos intercambiar criterios, hacer preguntas, comentarios, así que abro la palabra. Si pueden levantar la mano para tener el orden, sería ideal. Pero el que quiera abrir, por favor, si intervienen, que no dure más de 2 minutos, así podemos dar pie a varias intervenciones. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo tengo una consulta para mientras se preparan otros, para Leandre y para Katia, y es cómo se logra
cierta pluralismo político cuando hacen este tipo de trabajo? ¿Cómo trabajar con distintos partidos, ideologías políticas distintas en función a esto? ¿Cuáles han sido las dificultades que tuvieron para lograrlo y cuáles son los aprendizajes en este trabajo? No sé quién quiere comenzar, Leandre o Katia. Leandre, sim. Não é uma tarefa fácil, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente está um pouco mais adiantado e tem um pouco mais de facilidade perante o trabalho que foi feito. A nossa frente tem 11 anos de existência. Então, foi um passo a passo. O que foi feito aqui no Brasil para que a gente pudesse engajar o político? Foi proporcionado para ele possibilidade de conhecimento. Então, a Frente Parlamentar, com o Núcleo Primeira Infância, criou, inclusive, um curso de formação para diversos atores da sociedade, entre eles políticos, né, deputados e senadores, na Universidade de Harvard, que se chama Liderança Executiva para a Primeira Infância. E isso, ao mesmo tempo que encantava os deputados em querer ir para os Estados Unidos, fazer um curso de capacitação, fazia-se aquele, né, o compromisso, gerava o comprometimento de, na volta do curso, poder elaborar ações. Então, todo ano tinha o curso. Então, todo ano vinha uma turma nova de deputados e senadores entusiasmados para poder desenvolver um trabalho. Isso, quem pode depois falar com mais propriedade é o Vital de Donet. Eu, por exemplo, quando fiz em 2016, ele foi o meu mentor. E até hoje, né, a gente não consegue depois se desligar. E eu vejo que aqui no Brasil, o maior problema que a gente tem é o convencimento, ou melhor, é levar o conhecimento da sociedade a importância que tem a primeira infância, para que as pessoas assumam isso como uma prioridade. Por exemplo, eu aqui não preciso falar para ninguém, não preciso convencer ninguém da importância que tem a liberdade. Todo mundo sabe, todo mundo defende. Se as pessoas também conhecessem a importância que tem a primeira infância no desenvolvimento do ser humano, eu tenho certeza que nós nem precisaríamos ter uma lei. Mas o problema é que, via de regra, boa parte da sociedade não entende de primeira infância, não quer entender, não conhece. Então, o maior desafio que a gente tem é esse. E aqui foi começado, entendendo isso, começou primeiro pelos políticos. Por isso que se formou a frente, começou a se capacitar os deputados, e agora a gente tem essa continuidade, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sí, muchas gracias. Katia. Sí, en realidad el proceso de construcción exige mucho, una estrategia, dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros no tuvimos los viajes que en el Brasil, ¿verdad? Pero sí creo que hay poca resistencia en tomar el tema por parte de la clase política, lo que después exige que ese compromiso sea cotidiano es donde tropezamos con dificultades. Nosotros pudimos hacerlo no solamente con el Congreso, donde están representados en el frente todas las fuerzas políticas que hoy tienen representación parlamentaria, pudimos hacerlo con las altas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio de la Defensa Pública, etcétera. Pero lo que no podemos todavía hacer es conseguir que se destine el presupuesto justo para que ese compromiso se torne una realidad. Sin presupuesto no hay derechos. Y es como que todo el mundo quiere salir en la foto. Quiere salir en la foto de que firma el compromiso con la infancia, con la adolescencia, con la primera infancia, con los niños en situación de calle, etcétera. Pero de ahí, cuando se trata del presupuesto público, es donde tenemos que articular e hilar una estrategia más fina. En la foto, todo el mundo quiere aparecer, pero a la hora de asumir la reasignación de recursos para destinarlos de manera efectiva, es donde todavía nosotros tenemos una debilidad que estamos trabajando. Muchas gracias, Katia, Leandre. Creo que es muy ilustrativa ambas experiencias. Había pedido la palabra Bernardo, ¿verdad? Sí, por favor, estás...
Silencio. Y bueno, y de hecho Adrián estaba por delante de mí. Adrián, como guste. Perdón, Adrián, disculpa, ¿no te parece después? Adelante, Bernardo. Ándale, Bernardo, como dicen el Lutiers. Gracias, Adrián. No, yo quería resaltar un poco abonando a lo que la diputada Leandre nos ha respondido a la pregunta, que veo yo como que algunos factores clave, porque de alguna manera, pues desde hace más de 15 años, en la figura del doctor Osmar Terra, cuando todavía estaba como secretario de Salud, había ese liderazgo y que en nuestros países en América Latina, definitivamente que el consolidar estos liderazgos y la participación, ahorita nos hablaba del núcleo de primera infancia, se requieren incentivos porque finalmente quienes está la preocupación, pero traen diferentes agendas, ¿no? Y esa iniciativa fue muy bien diseñada, muy bien pensada, porque no solamente fue un evento de formación, sino de integración, de pensar, de unificar criterios y de desarrollar proyectos, en particular en el territorio. O sea, a mí me tocó estar en esos seminarios en alguna de las ediciones y lo platicaba mucho con Osmar y con Mary Young al respecto. Entonces, creo que ha llevado el proceso, creo que nosotros hemos aprendido bastante y creo que sería muy interesante que estuviera sistematizado ese proceso que ha seguido Brasil. Definitivamente hay una figura también que quiero resaltar, que es la de Vital Didonet. Vital, pues, y de igual manera se conjugan esos elementos del liderazgo, participación, movilización. Es un proceso que ha costado, como decía Leandre, que de alguna manera hemos seguido de cerca y que este espacio que la diputada nos hace favor de compartir, en la medida que estuviera de alguna manera documentado, socializado, podría dar pautas, porque es verdad que a la hora de ya discutir el presupuesto, ahí es donde se atora y ahí es donde entra el argumento y la evidencia científica, que la ley, el marco legal está muy bien fundamentado, muy bien argumentado también con los argumentos de la economía. Ha estado Heckman hablándoles a los diputados, han estado, evidentemente todo esto ha blindado cada paso que han ido dando. Y pues creo que ese es el resultado, que hoy no dejan de participar en eventos ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel municipal. Yo lo veo como algo muy importante, porque hace la brecha poco a poco la van cerrando, ¿no? Al menos en cobertura y trabajando también temas de calidad y bueno, esa es mi participación. Quería felicitar también a la diputada y a Katia de igual manera. Creo que he estado también con Luis Fernando Ramírez allá en el Paraguay, viendo también el esfuerzo tan grande que se ha hecho en el Paraguay y la parte de los pasos que están siguiendo también para hacer el observatorio de cómo garantizar los derechos del niño. Creo que la experiencia de esto que platicábamos de Brasil va a ser súper importante para seguir consolidando ese proceso. Muchas gracias, Bernardo. Leandre, Katia, ¿quieren hacer algún comentario? Pasamos. Não? Ok. Eu só queria aproveitar aqui e sugerir, Estela, que eu acho como a gente com a pandemia teve o cancelamento do curso nos Estados Unidos, e a gente também percebe, assim, de certa forma, que ele é um curso bastante caro, são $8 mil, se eu não estou enganada, o valor, mas aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados, ela ressarce o parlamentar que vai fazer. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse a oportunidade de todos os nossos países, a Convergência pudesse ofertar um curso de especialização aos moldes daquele, onde você tem a primeira parte, todo mundo junto, e a segunda parte você estaria vinculado com o instituto do teu país,
para fazer o plano de ação, a aplicação do plano de ação do que você trabalhou junto com a rede. Acho que seria uma coisa bem interessante, um momento muito propício, já que a gente tem a impressão que o de Harvard vai ter uma dificuldade daqui para frente para voltar a acontecer. E eu vejo muitos deputados também, deputados estaduais dos estados, né, e prefeitos e governadores querem fazer o curso. E hoje a gente não tem o que indicar para eles. Se nós tivéssemos, seria uma coisa extremamente interessante, no meu ponto de vista. Gracias, Leandre. La veo a Estela ahí que está anotando las sugerencias y después seguramente al final nos comentará. Adrián, por favor. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias a Mónica y a Vero, dos diputadas provinciales de Argentina que están presentes con nosotros. Es un gusto estar en esta pantalla con tantas personas tan importantes y queridas. Nada, rápidamente. A ver, retomando un poco lo que dijo Estela al principio, la idea de compartir estas experiencias tiene que ver con pensar cuáles son los mejores modelos de incidencia política en la región desde la red, que es lo que nos convoca. Nosotros podemos decir que claramente hay dos líneas de procesos que se van dando en simultáneo. Los procesos a nivel local, o sea, la experiencia en Brasil, en Paraguay, en México, en Argentina, en cada uno de los países, y procesos que se pueden mirar desde una perspectiva regional. Me parece que en ese diálogo entre lo local y lo regional es donde la red de líderes debería empezar a pensar una estrategia de incidencia. Tenemos un gran problema, que en realidad es la virtud de la democracia, que es que los parlamentarios rotan y duran un periodo de mandato a lo sumo 2, con lo cual muchas veces la experiencia acumulada de los parlamentarios se pierde inmediatamente. Lo digo por propia experiencia, con Verónica, que fue diputada nacional, hicimos un trabajo muy interesante en Argentina, pero después ella dejó la legislatura nacional y fue a ser legisladora provincial. Y esta dinámica de los parlamentos, que está muy bien que suceda, porque lo elige el pueblo, lo elige la gente, y la democracia está por sobre todas las cosas, nosotros deberíamos pensar cómo podemos sortear de alguna manera la acumulación que se da en un montón de diputados y diputadas, parlamentarios, senadores, etcétera, que acceden a lugares de discusión y de influencia política, pero que después, a los pocos años, a los 2, a los 4 años como mucho, muchos de ellos cierran ese ciclo y se alejan de la temática. Y tomo la experiencia de la red hemisférica de legisladores y ex legisladores y parlamentarios con la que, bueno, Bernardo está conoce mucho el proceso porque lo lidera el profe Anaya allá en México, y en la que participo, y varios de nosotros hemos participado en eventos, y durante todo este tiempo, digamos que hay que ver dónde está la fortaleza de este tipo de redes y dónde están las debilidades. Entonces, no lo voy a plantear acá porque sería un tema para debatir. Me parece que amerita recuperar toda esa experiencia y tratar de tomarla. Que acompañó mucho el proceso brasilero, por ejemplo, la red hemisférica, mucho tiempo, y eso es muy rico. Entonces, para no hacer muy largo, yo creo que lo local son procesos que hay que estar muy atentos y que tenemos que generar un seguimiento de lo que va pasando en los distintos países, a través de un observatorio, un banco de datos, eventos en línea. Me parece que el proceso de Paraguay, el proceso de Brasil, el proceso de México y de los países de Centroamérica, que también están ahora movilizándose mucho, por supuesto la experiencia chilena, me parece que todos tienen mucho para poder aprender desde lo local. Ahora, lo regional, me parece que hay que mirarlo con hitos y con momentos históricos precisos. Ahora estamos ante uno, claramente, que es la salida de la pandemia. Si nosotros como red de parlamentarios no nos damos cuenta que este momento es absolutamente histórico, único, bueno, un poquito de eso se charló bastante, se discutió en el evento de los ENDI la semana pasada, que fue
hermoso, y siempre encontrarse con ustedes, Bernardo, es muy, muy lindo. Bueno, pero tenemos un momento, un corte en la historia, que es que además tuvo a los niños como protagonistas, presentes o ausentes, en silencio o con la voz que lograron tener. Bueno, es momento, me parece, como red, de decir, bueno, la vuelta a la presencialidad, la vuelta a la pospandemia, debe tener una inversión y debe tener normativas y debe tener políticas públicas que lo apoyen. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos que aprovechar oportunidades, hitos, que vayan más allá de lo local. Y eso nos puede dar una trascendencia y una trayectoria a la red de líderes. Digo, tengo que estar muy atentos a ese, porque los parlamentarios, insisto, pasan por un ciclo de presencia en el Parlamento y después se van. Nosotros tenemos que dar cierta continuidad a esos procesos y dejarlos en la historia. Hay que recuperar la historia de estos procesos y construir. Nada, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Katia, Leandre, si tienen alguna reação, algum comentário. Sim, aqui no Brasil a gente também sente isso, Adrian, essa questão de quando o parlamentar sai, leva toda a bagagem com ele, né? Então, o que nós fizemos? A gente convenceu o presidente da Câmara dos Deputados que ele mandasse fazer o curso também um integrante da consultoria legislativa, porque aqui no Brasil tem uma equipe técnica que nos subsidia na questão de formulação das políticas. E essa pessoa adquirindo esse conhecimento e fazendo parte de toda essa movimentação, ela está sempre subsidiando os novos parlamentares e tentando não deixar, assim, descaracterizar aquilo que já foi conquistado, porque a gente também tem aqui no Brasil muitas iniciativas, por exemplo, para modificar o Estatuto da Criança e Adolescente, modificar o Marco Legal da Primeira Infância, com alguns retrocessos. Então, a consultoria legislativa da Câmara, ela, a partir do momento que começou a participar junto conosco, também teve esse encaminhamento, assim, esse comprometimento de poder dizer para o parlamentar, olha, isso é melhor você fazer por outro caminho, enfim, é uma forma que a gente pensou em preservar todo o conhecimento que a gente vai tendo ao longo do tempo que a gente está na Câmara, por alguém que vai ficar na Câmara. Ok, muchas gracias, Leandre, por el comentario, y estamos tomando nota de esto y se está grabando. Tenemos la palabra de Otto, es la última pedida, y después, y Alejandro, esas son las dos personas, y con eso concluimos con el cierre de Estela, pero primero Otto y Alejandro, por favor. ¿Les parece, Leandre y Katia, escuchar ambas exposiciones y después reaccionar para que sea más corto? Escuchamos entonces a Otto en primer lugar, por favor, lo más corto posible, y después Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos. Yo me conecté unos minutos más tarde iniciado precisamente porque estábamos discutiendo con una autoridad nacional. Les saludo desde Ciudad de Guatemala. Con la autoridad nacional en materia de niñez, conversando precisamente el tema de la política pública de primera infancia del país. Pongo, por razones del tiempo, solo un antecedente. Guatemala tuvo una política pública 2010-2020 para el desarrollo integral de la primera infancia y nunca se le apostó un centavo del presupuesto público. Entonces, viene esto precisamente por lo que se ha dicho aquí, la importancia que tiene de la asignación presupuestaria. Y por eso, como es la sentencia que ya se dijo acá durante las exposiciones, sin presupuesto no hay derechos, ¿es correcto? O lo que dice nuestra red en toda la región, ni un peso menos para la primera infancia. Pero yo diría aquí, ni siquiera ni un peso menos, es que nunca, hablo de país, por favor, es que no ha habido ni siquiera un peso. Entonces, el problema, y